Buenas noches, bendiciones, guerreros de Dios. Para mí es un placer poder estar otra vez reunidos un miércoles más en nuestras noches de célula. Sabemos que por las medidas de seguridad no podemos estar juntos, pero sí estamos en un mismo espíritu hoy por este medio que el Señor nos regala. Ahí en su casa donde usted está, yo quiero que usted incline su rostro y que usted pueda decirle: Espíritu Santo de Dios, hoy vengo a ti, Señor, dispuesto para poder recibir esa palabra de amor que tú, Señor, has preparado para mí. Permite que mi corazón esté dispuesto a recibir tu palabra y poderla poner por obra. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chicos y chicas, para mí es una bendición poder estar haciendo las cosas para el Señor y para cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir este tema que el Señor me ha regalado, y este tema está en Éxodo 8, 16 al 19. Hoy lo vamos a ver en dos partes. Esta es la primera parte. Ahí en sus apuntes usted puede ir poniendo ahí que esta es la primera parte, y el nombre del tema es La medicina está en tu corazón. Y esto me lo regalaba el Señor porque en estos tiempos todo el mundo anda viendo qué medicamentos y qué funciona, todo el mundo anda desesperado buscando en farmacias, y yo me preguntaba, si así se desesperaron por el Señor, si así se apasionaran por buscar del Señor, todo esto cambiaría. Pero vamos a ir a meternos de fondo al tema. Vamos a leer en la palabra Éxodo 8, 16 al 19. Leo para ustedes. Y esto habla de una plaga. Aquí en la palabra que yo tengo en la versión Reina Valera, dice la plaga de los piojos. Dice el 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron, y así Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. El 18 dice: Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron al faraón: Dedo de Jehová es este. Mas el corazón del faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Amén. Esta es la palabra del Señor. Y aquí yo encuentro 4 puntos muy importantes. El punto número 1 dice: la plaga la mandó Dios. Y eso lo vemos en el 16 y 17. Vuelvo a leer para ustedes. Entonces Jehová le dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende su vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país. Ahorita la gente se empeña hasta en decir que es el diablo el que está mandando esto, porque están totalmente desenfocados. Pero aquí la palabra nos enseña que todo esto viene de parte del Señor, que el Señor es el que está haciendo que pasen estas cosas en el mundo, porque el mundo está vuelto en rebeldía. Número 2, los magos no pudieron hacer lo que hizo Dios. Yo ahí leía la palabra mucho antes, en las otras plagas anteriores. Esta la 3, en la primera y en la segunda. La primera, si no me equivoco, es cuando el agua del río se convirtió en sangre. Esa es la primera. Y por ahí la segunda ahorita no la recuerdo. Pero, bueno, que se hicieron ranas por todo Egipto. Esas son las 2 primeras. Y los magos en ese momento pudieron hacer lo mismo que hizo Moisés. Pero aquí yo entiendo que Dios fue el que lo permitió. Y muchas veces las personas creen que tienen el poder para hacer cosas, y hasta más que Dios. Pero aquí en la tercera plaga y de ahí para adelante vemos que los magos no pudieron hacer nada más. Esas plagas las podía hacer solamente el Señor. Era la mano del Señor la que estaba mandando las plagas a ese pueblo de Egipto. Eso lo vemos en Éxodo 8, 18. Leemos el versículo 18 y dice: Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias, pero
el que lo hizo fue el Señor. Ahí vemos que ya la mano del enemigo ya no podía hacer nada más. Y es que tenemos que entender que el enemigo ya fue vencido en la cruz, que Jesucristo ya venció en la cruz por el amor a usted, a mí y a cada uno de los seres humanos. Pero muchas veces no entendemos el propósito de la muerte en la cruz. Y muchas veces simplemente lo vemos como algo que sucedió y se acabó, pero fue el mayor acto de amor que Dios pudo hacer por cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que entender eso en nuestro corazón. Tenemos que entender que el enemigo ya no tiene poder en nosotros. Punto número 3. Los magos, que significaban hombres poderosos, porque de bien que mal hacían sus artes de magia, que muchas veces cuando uno lee la palabra se asombra de cómo una persona podía hacer eso. Pero ya vemos que lo hacían porque Dios lo permitía. Pero los magos, que significaban hombres poderosos, reconocieron el poder de Dios, que no se compara con ningún otro. Y ahí ellos entendieron que ellos no eran nada, que no eran nadie a la par de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 19. Dice: entonces los hechiceros dijeron al faraón: dedo de Dios. Y ahí vemos el gran poder del Señor, que nadie lo va a tener nunca. Ese poder solo Él lo tiene. Solo Él puede hacer lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos pasando hoy. Solo Él lo puede hacer. Y sabemos que es por un propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Y el punto número 4 dice: pero el corazón del faraón se endureció. Y eso lo vemos en el 19 también. Dice: el faraón endureció. Dice: el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová ya lo había dicho. En otra versión o en otra de las plagas dice que ese corazón se endureció, pero porque Dios quiso que ese corazón se endureciera. Cuando Él le decía a Moisés: ve y yo voy a hacer que ese corazón se endurezca. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios fuera glorificado. Entonces sabemos que Dios tiene un propósito en todo. Si esto está pasando es porque Dios ya tiene un plan para cada uno de nosotros. Así que aquí hay que entender varias cosas que yo pude entender y que quiero compartirla con ustedes. Aquí encuentro que el faraón solo fue una enseñanza que el Señor nos está dejando por medio de esta palabra. Una enseñanza de que nuestro corazón se iba a endurecer también en momentos difíciles. También dice que el pueblo de Dios está siendo probado en este momento. Y vemos que estamos en un momento muy difícil, en un momento de prueba donde cada uno de nosotros está poniéndose en duda muchas cosas, si saldremos de esta, qué irá a pasar. Pero ahí es donde el Señor también empieza a probar nuestros corazones y nuestra fidelidad. Entonces el pueblo de Dios está siendo probado porque su corazón, muchas veces el corazón suyo, el corazón mío, el corazón de cada ser humano, muchas veces se endurece muy fácilmente. Muy fácilmente endurecemos, muy fácilmente dejamos todo atrás. Muchas veces renunciamos a cosas que ya el Señor ha preparado de antemano para nosotros. Pero nosotros con nuestra rebeldía empezamos a endurecer nuestro corazón. Yo noté una diferencia aquí. La diferencia es que el corazón del faraón fue endurecido por Dios. Pero yo hoy te hago una pregunta. ¿Qué es lo que está endureciendo tu corazón? Tú tienes que analizar qué es lo que está endureciendo el corazón de cada persona que te rodea. Muchas veces pueden ser riquezas, muchas veces pueden ser envidias, muchas veces pueden ser afanes de este mundo. Hoy en día las personas no se alegran porque a otras les vaya bien, más bien se enojan. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos dio un corazón bueno, un corazón puro, pero nosotros en nuestra desobediencia hacemos que ese corazón se vaya endureciendo y se vaya haciendo un corazón como el de ese hombre, como el de ese faraón. Y a mí me entristece mucho, digo yo, porque al final
era algo que tenía que cumplirse en él. Pero hoy Dios te da la libertad a ti para que tú tomes decisiones correctas, para que ese corazón, si está endurecido por algún problema, por alguna circunstancia que te está agobiando, tú puedas tomar una decisión y correr a la cruz, correr ahí donde Cristo venció al enemigo y decir: Dios, yo quiero cambiar este corazón. Yo no quiero tener un corazón duro, yo quiero tener un corazón lleno de amor, un corazón para poder compartir con mi familia, para ser feliz en mi hogar, para ser feliz con mis compañeros en el trabajo, para ser feliz con mis compañeros de la iglesia, donde yo comparta, donde yo vaya. Pero muchas veces vivimos amargados, vivimos tristes, vivimos una vida que no es la que le agrada al Señor. Y yo pienso que esto que estamos viviendo hoy es por eso, por esa desobediencia, por ese corazón duro que estamos teniendo nosotros. Entonces esta primera parte nos hablaba de un hombre, del faraón, pero la segunda parte nos habla del pueblo que somos nosotros. Y ahí nos vamos un poquito más para adelante, nos vamos al capítulo 15. Capítulo 15, 11. Capítulo 15, 11. Y ya habla del pueblo, ya no habla del faraón. Y eso lo hice así porque yo quiero que nosotros pongamos en balanza qué diferencia hay entre uno y otro, porque nosotros muchas veces somos buenos para juzgar, y cualquiera que ha visto la historia del faraón o la ha leído en la Biblia, o lo ha visto en películas también en Semana Santa, somos buenos para juzgar y señalar a un hombre malo. Vemos a un hombre duro, un hombre rudo, un hombre que quiso hacer daño, pero simplemente señalamos a una persona, pero no vemos para adentro. Y yo quiero que hoy hagamos una balanza. ¿Qué diferencia hay entre ese hombre y el pueblo de Dios? Y cuando yo digo el pueblo de Dios, es la iglesia, los que el Señor ya llamó, los que decimos ya haber recibido a Dios en nuestro corazón, pero aún así no hacemos lo que a Dios le agrada. Entonces, en la parte 2, Éxodo 15, 11, quiero leerlo para ustedes, y ahí en su casita usted lo lee también en familia. Ahí vemos cuando el pueblo ya es llamado, como lo decía ahorita, la iglesia que somos nosotros. Vemos un pueblo gozoso, dice en el 11: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y dicen que el pueblo cantaba y que el pueblo adoraba, porque antes de esto es cuando Dios los pasa por medio del mar. Un gran milagro que ellos están viendo la libertad que Dios les está dando. Así como Dios hoy nos da la libertad a nosotros, nos libera de ese camino en el cual nosotros vivíamos equivocados, en el camino del adulterio, en el camino de la fornicación, en el camino del robo, en el camino del pleito, de los enojos, de todo lo cual dice el Señor que el que practique esas cosas no heredará el reino de los cielos. Entonces, cuando el Señor nos saca, nos libera, nos abre el mar y vemos todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, le damos la gloria, lo alabamos y somos felices en ese momento. Pero si nosotros avanzamos un poquito más aquí en la palabra, es como avanzar en el desierto, como lo hacían ellos. Y vamos al versículo 22, un poquito más para adelante. Y ahí en el 22 dice el agua amarga de Mara. Dice el 22: e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ahí yo me detengo y dice que no hallaron agua por 3 días. Eso nos habla de una sequedad, de una falta de provisión, que tal vez es lo que estamos viviendo ahorita algunos. Tal vez usted no, tal vez yo no, pero cuántos hermanos ahorita pueden estar pasando momentos de sequedad, momentos difíciles, en un desierto, tal vez caminando en un desierto porque fueron despedidos de su trabajo, porque su negocio fue cerrado, porque las ventas ya no son las mismas,
porque ya las cosas no fluyen como fluían antes. Y claro, entonces cuando llega ese momento de sequedad, dice que nosotros empezamos a cambiar, nuestro corazón se empieza a endurecer otra vez. El 23 dice, y llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Aquí donde dice amargas, otra vez me hace sentir que mucha gente está pasando momentos amargos. Hay gente que está sufriendo hoy la muerte de un familiar. Aquí en Costa Rica apenas, si acaso llevamos creo que 2 casos, pero ¿cuántos hay en Italia? ¿Cuántos hay en España? En otros países estamos viendo momentos muy difíciles y nos habla de amargura, momentos de amargura, de dolor. Dice, por eso pusieron el nombre de Marán, el 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y ya empezaron a murmurar. Cuando dice ahí una palabra que murmuraban contra Moisés, murmuraban contra Dios. No porque Moisés fuera Dios, sino simplemente porque Moisés era un servidor de Dios. Pero la murmuración era contra Dios directamente, porque Dios fue el que los sacó de ese lugar. Dios fue el que les hizo la promesa y ellos vieron todos los milagros que Dios hacía. Pero pasaron por un momento de sequedad, un momento de amargura, y su corazón empezó otra vez a ser como el corazón del que hablábamos anteriormente, del faraón, de ese que todo el mundo lo veía y criticaba, juzgaba. Pero nosotros estamos viendo nuestro corazón, estamos viendo cómo estamos actuando nosotros en un momento difícil, porque no hay que negarlo, estamos viviendo una realidad, estamos viviendo un momento muy difícil, pero sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios en el cual todo lo podemos lograr si creemos, si nuestra fe sigue viva, si nuestra fe no se apaga solamente por esta situación. Dice el 2, cuando lleguen momentos difíciles empezamos a dudar del poder de Dios. Y yo siento que muchas personas les está pasando eso. Están dudando hasta del poder que tiene Dios para hacer grandes cosas. Y ahí lo vemos en el 22-24, perdón, en el 15, del 22 al 24. Dice, llegaron a Mará y pudieron beber, ya se lo leímos. El 24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, en el 25, perdón, le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio, dice, estatutos y ordenanzas. Allí los probó y les mostró su gran poder. Porque ellos creían que ya ahí se iban a morir de sed, que ya eso era lo último que estaban viviendo. Pero ahí en el versículo 25 vemos el gran poder que tiene Dios para hacer las cosas. Su palabra nos enseña que Él es el Todopoderoso. Para Él no hay imposibles. Voy a volver a leer el 25. Dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Aquellas aguas amargas van a pasar. Esas aguas amargas van a quedar atrás. Y el Señor va a hacer el milagro. El Señor va a hacer el milagro en cada uno de nosotros, en cada país que está siendo afectado. El Señor va a hacer su obra, porque para Él no hay imposibles. Simplemente lo que Él necesita es que tu corazón pueda quitar esa dureza que tiene y que esa fe vuelva a avivar. Por eso yo hoy quiero compartir esta palabra, porque yo simplemente me puedo quedar en mi casa y simplemente puedo decir, ya, ahorita todo está cerrado, no podemos reunirnos, pero el Señor me dice, tienes que hacer las cosas para que las personas sigan avivando ese fuego, para que esa llama no se apague. El 3 dice, pero su palabra nos enseña cuán poderoso es. Él es un Dios poderoso. Para Él no hay imposibles. Y el 4, tenemos que entender que la medicina está en la rectitud de tu corazón.
Si hoy tu corazón cambia, si tú tienes una actitud diferente, si tú empiezas a decir, estaba fallando, aún así cuando yo creía que estaba bien, yo espero que hoy el Señor te esté confrontando con esta palabra, porque a mí me confrontó mucho y quiero compartirles. Por ahí estaba en estos días viendo una película que se llama El Arrebato, y en eso, cuando el Señor se lleva a los que se tiene que llevar, corren a la iglesia y encuentran que el pastor queda ahí. El pastor queda ahí, y uno de los fieles que llegó le pregunta: pastor, pero tú eres el primero que tenías que irte. Y la respuesta del pastor fue esta. Él le dijo esto a ese joven. Le dijo: no creas que porque yo tengo una iglesia y porque yo soy un pastor, tenía una buena intimidad con el Señor. Y a mí eso me confrontó mucho, porque mucha gente habla ahorita del Apocalipsis, la gente habla de los finales de los tiempos, y no lo sabemos. La palabra dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero si fuera hoy la venida del Señor, tú estás seguro que tú te vas con Él. Tú estás completamente convencido, ya porque vas a una iglesia, ya porque asistes a una célula, o aún si eres otra persona que nos está viendo por primera vez y no le has entregado tu corazón al Señor. Yo hoy te motivo, de verdad, en esta noche preciosa que el Señor nos regaló. Esto no es por casualidad, esto yo no lo hago para que me vean a mí, yo lo hago porque un día el Señor me sacó a mí de lo más profundo, donde yo estaba hundido, donde yo estaba engañado, con un corazón peor que el de ese faraón. Pero hoy el Señor te dice: abre el corazón para que yo pase y para que yo me quede contigo. Y que el Señor hoy te está dando la oportunidad, tal vez tú que lo estás viendo por primera vez, o tú que crees que estabas bien y que hoy la palabra te confronta y te dice: algo hay mal, algo tenés que cambiar. Yo te motivo que hoy, en esta noche, tú puedas decirle: Señor, hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que perdones mis pecados, que me limpies con esa sangre que derramaste en la cruz, y que me ayudes a poder seguir tus caminos en el tiempo que estemos aquí en esta tierra. Porque yo estoy seguro que hay personas ahorita, igual que el faraón, que apenas pasa esta plaga, van a endurecer su corazón y también van a volver a los caminos del mundo. Pero también estoy completamente seguro que muchas personas le van a entregar su corazón a Cristo. Y yo espero que usted que me está viendo, usted sea uno de esos. Que usted hoy tenga un arrepentimiento genuino y que el Señor pueda hacer la obra en tu vida. Termino con esto. Dice que tenemos que entender que la medicina está en la rectitud de tu corazón. Y termino con Éxodo 15, 26. Dice ahí en el 25, dice que al final le dio ordenanzas. O sea, esto no es si usted quiere, dice que el Señor lo ordena. Y en el 26 continúa y dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Esa es la primera parte. Si oyeres atentamente la voz de Dios. Yo te digo, o sea, hoy Dios simplemente me está usando, pero el Señor te está hablando. Tú tienes que estar atento a oír la palabra del Señor. Dice: y si hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos al mandamiento, y guardares todos tus estatutos en tu corazón, dice: ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti. Tu sanador es Dios. Eso lo dice esta palabra. Pero hay una ordenanza, Hoy el Señor te dice: por favor, escucha lo que te quiero decir. Hoy el Señor te dice: vuélvete a mí. Eso es lo que el Señor está haciendo con esto que está pasando en este momento. Por eso yo hoy quiero terminar con una oración. De verdad que usted en su casa, con su familia,
Si están juntos, ojalá puedan tomarse de sus manos y decirle: Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Sabemos que eres tú hablando a tu pueblo, Señor. Sabemos que tú, Señor, por ese gran amor que tienes a tu pueblo, Señor, hoy nos regalas una palabra, Señor, para venir a edificar nuestras vidas, a cambiar nuestros corazones. Si tan solo nosotros pudiéramos abrir nuestro corazón, tú pasarías, cenarías y te quedarías con nosotros, Señor. Por eso yo hoy te pido que cada corazón, Señor, que está recibiendo este mensaje, hoy puedas, Señor, abrir esas puertas y tú puedas, Señor, ser el Señor y Salvador de cada vida de las personas que hoy nos pudieron ver, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, los amamos y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones.